Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, como siempre os comento, el comienzo es el título del tema o de la charla de esta tarde. Y son pues todas aquellas secuelas que nos quedan después de haber sido, bueno, pues se nos haya ejercido una violencia, ya sea en cualquier género. Cuando vayáis entrando, iré dando paso y bueno, al comienzo del programa, de estas charlas. En principio, buenas tardes Carlos, buenas tardes Javier, Geni, buenas tardes, Coldo, hola, buenas tardes, y bueno, ya digo que iremos esperando poco a poco a ver si vais entrando, porque quisiera leeros algo que me ha enviado una integrante del grupo que tenemos sobre contra la violencia de género y la violencia doméstica. Y por ello, pues eso, quiero en principio dar el nombre de la persona que me lo ha enviado y por supuesto no quiero que se quede ahí. Entonces sí que me gustaría que fuerais entrando para poder escucharlo, bueno, pues tranquilamente, y a partir de ahí ya seguimos, si os parece bien. Bueno, son ya las 8 de la tarde, no sé si esperar un poco más, pero bueno, como he dicho al comienzo, hoy vamos a tratar de las secuelas posteriores a un maltrato o a una violencia de género. Buenas tardes, Pilar, encantada de que estés aquí nuevamente una tarde más. Y bueno, pues lo que os quería leer es algo que realmente está muy bien enfocado para hablar sobre el tema que hoy vamos a hablar, o al menos subjetivamente así lo aprecio yo. Entonces voy a proceder a la lectura de esto. Me lo ha enviado María Rosa Espinosa y dice así. Ella lo hace solamente como mujer. Yo voy a añadir la terminología también del varón. Estoy perdida, estoy perdido. No sé qué pensar ni qué hacer. Mi continua lucha entre la razón y el corazón me están matando. ¿Cuándo obedecer y cuándo a la razón y cuándo al corazón? Si uno grita, la otra chilla a la vez. Si la razón dice no y el corazón dice sí, ¿a cuál mi crédito he de dar? Entre los sentimientos y el razonamiento, la continua disyuntiva entre lo visceral y lo racional. Son cruces de caminos que debemos seguir, aun no siendo siempre el elegido el correcto. O tal vez sí. En cualquier caso, nunca sabremos qué hubiera pasado si. Y a partir de ahí, yo ya creo que debía comenzar con las secuelas. Muchísimas gracias a María Rosa Espinosa por, bueno, pues por tu aportación al grupo contra la violencia de género y la violencia doméstica. Muchísimas gracias. Buenas tardes Manuel, buenas tardes Antonio, y bueno, iremos viendo si la gente se va sumando. Es un tema que realmente merece la pena que la gente se fuera sumando, porque no os podéis dar ni idea hasta qué punto esto puede doler y hacer daño.
Adolfo, buenas tardes. José Ángel Cardona, buenas tardes. Y bueno, siempre hemos estado debatiendo mucho sobre lo que es la violencia de género, pero no olvidemos que en breve, el próximo día 25 de noviembre, bueno, pues va a ser el Día Internacional. Sabéis que yo, por ejemplo, estoy en contra de esto de que estén los días de, vamos a ver, todos los días son iguales, todos los días se producen los mismos acontecimientos no, pero todos los días están sucediendo asesinatos, están ocurriendo parricidios, están ocurriendo bullying, está ocurriendo todas estas cosas que hay que atajar sea como sea. No hay que esperar un día concreto para celebrar nada. Simplemente es que hay que luchar el día a día, pero no olvidemos que como hemos estado debatiendo mucho al respecto, y hay mucha gente que va a esperar al próximo día 25 de noviembre para celebrar ese Día Internacional de contra la violencia de género. Pero hoy lo que quería a través de esta charla era transmitiros de alguna manera y de forma sencilla algunas de las secuelas psicológicas que vienen sufriendo las víctimas de la violencia de género, pero sin atreverme de ninguna de las maneras, porque no soy ninguna psicóloga, a hacer un perfil psicológico de una mujer o un hombre que sufre el maltrato. Lo podría hacer, pero lo podría hacer como criminalista, y es distinto un perfil criminalístico que un perfil psicológico. Luego entonces ahí, como vosotros comprenderéis, tengo mis reservas a la hora de atreverme a hacer un perfil psicológico. Pero no puedo por menos que evidenciar cuáles son las consecuencias o cuáles son las secuelas que se repiten constantemente en muchas de las víctimas que han padecido este tipo de violencia de género. La violencia de género, bueno, pues las padecen unos en específicos, bueno, casos o situaciones de maltrato que normalmente suelen aparecer de una forma muy habitual, pero que debemos resaltar, y no debemos de olvidar esto, la heterogeneidad de las personas que vienen sufriendo, y remarcar cuál es la situación que entraña cada matiz en las diferentes víctimas, y por lo tanto las secuelas que vamos a tratar de explicar se nos presentarán de una forma o de otra distinta en cada una de las víctimas, porque evidentemente no todos ni todas se reaccionan ni tienen las mismas consecuencias ni reaccionan, eso que os decía, del mismo modo. Vamos a nombrar en principio pues las secuelas emocionales y afectivas que podemos encontrar en esta violencia de género. Son esas que están relacionadas con la autoestima de la víctima, de sus sentimientos y sus emociones. Pensar que esas secuelas emocionales, esa autoestima siempre está por debajo está siempre por un nivel muy abajo. Entonces lo que hay que hacer es potenciar que esos sentimientos y esa autoestima, lo que tenemos que hacer es intentar que elevarla, levantarla para llegar mucho más lejos. Tenemos, en segundo lugar, podríamos mencionar, y sin temor a errar en ningún momento, son las secuelas cognitivas, ya que suelen destacar cuáles son los problemas de concentración, como pueden ser las pérdidas de memoria, la dificultad incluso de pensar qué es lo que puede suceder en un futuro, y de cómo planificar o imaginar ese futuro, porque qué es lo que está ocurriendo, que de alguna manera es tal la confusión, es tal el embrollo que tienen dentro de su cabeza, les deja tal secuelas cognitivas que es muy difícil que lleguen a
conseguir esa concentración que se debiera de dar. Posteriormente podríamos mencionar las secuelas conductuales, que bueno, pues se trata de esa interacción social, es decir, aquello que debemos dar y en un momento determinado debemos recibir, y aquellas dificultades que tenemos para podernos comunicar con el resto de la gente que nos rodea. Es decir, ese problema de negociar, y si no de negociar, simplemente de ser empáticos con el resto, poder socializarnos, que de alguna manera las víctimas de la violencia de género en muchos casos están bueno, pues como muy apartadas, o mucha gente desconocemos cuáles son las situaciones por las que están pasando, y realmente eso es muy doloroso y muy cruel realmente. Como no podemos obviar, porque no podemos obviar bajo ningún punto de vista, las secuelas que nos pueden quedar físicamente. Pueden ser los morados, pueden ser cualquier tipo de lesión, estos agotamientos que nos pueden llegar incluso bueno, pues a decir no me levanto en todo el día de la cama. Es un dolor generalizado el que existe, llegando incluso, vamos a ver, cuando hablamos de secuelas físicas, puede que haya secuelas que sean irreversibles. Y mucha gente sabe muy bien de lo que estoy hablando, de la gente que me conoce, de la gente que ha tratado conmigo, sabe de lo que estoy hablando en este momento. Secuelas irreversibles físicas. Cuidado con esto, porque posteriormente llegaremos al punto en que tocaremos el tema. Pero un estrés, un PET, un TEP, un trastorno de estrés postraumático de forma continuada nos puede acarrear unas secuelas físicas que no os lo podéis imaginar. Sabemos que las psicológicas son duras, son muy duras, pero las físicas pueden ser ya definitivas, es decir, de por vida. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Porque no solamente son los moratones, no solamente es ese agotamiento al que estamos sometidos constantemente, no. Se trata de muchas más cosas que van mucho más allá. Incluso puede ser que tengamos que depender de terceras personas para poder poder llegar a movernos dentro de la sociedad. O sea que cuidado, porque estas secuelas físicas también pueden dejar unas secuelas muy marcadas. Pero en general, bueno, no quisiera que dejáramos así de soslayo el tema de las consecuencias emocionales y afectivas, ya que es a menudo las más difíciles que podemos encontrar, o más difíciles de detectar, ya que suponen una de las múltiples dianas en la intervención fundamental cara a un tratamiento psicológico. Pero yo, como os he dicho anteriormente, no me haría mucha gracia entrar por ahí, por la sencilla razón de que estamos hablando, y no quiero nunca meterme en el terreno de ningún psicólogo ni ningún profesional que le pueda dañar en este sentido. Las secuelas emocionales y afectivas en las víctimas de violencia de género, aunque pueden presentarse de muchísimas maneras, en principio podemos decir que son, y esto creo que también lo hemos hablado muchísimas veces, aunque fue un tema que se trató única y exclusivamente para ese tema. Lo que pasa es que aquí los vamos a incluir dentro de las secuelas emocionales y afectivas, pero que se trata ni más ni menos que de la baja autoestima que tiene la víctima de ese maltrato, de esa violencia de género.
esa baja autoestima nos lleva a tener una crisis o unos problemas de identidad y de autoimagen muy, muy distorsionada de la realidad, porque es tan distorsionada que siempre nos lleva hacia la parte negativa. ¿Pero por qué? Pues porque tenemos ni más ni menos que esa autoestima tan baja, somos tan pesimistas, no vemos más allá, no vemos la parte positiva que puede tener, y es frecuente, es muy frecuente que las víctimas duden de sus capacidades y de sus posibilidades, en cuanto que no saben si van a poder salir o no van a poder salir de esa relación o de tóxica, o incluso de esa relación de maltrato o de violencia. En general, bueno, pues se perciben de alguna manera las víctimas se perciben como desamparadas y sin tener esas habilidades que generalmente, bueno, pues debemos de tener, bueno, pues esas habilidades que son necesarias para el día a día, para responsabilizarnos de nuestra vida, de nuestro quehacer, de nuestro día a día, como vengo refiriéndome. Luego, entonces, ¿qué pasa? Que al tener esa baja autoestima, ese problema de identidad y esa autoimagen tan distorsionada, nos lleva a magnificar de alguna manera o maximizar de alguna manera cuáles son las probabilidades de equivocarse o de fracasar en la vida. De alguna manera, estas víctimas les cuesta afianzarse o fiarse de alguna manera de aquello que están viendo, o de aquello que tienen miedo a fiarse de sí mismas. Pensemos que de alguna manera pues no tienen razón en todo aquello que piensan o que dicen, porque les hacen ver que lo que dicen o lo que hacen es absurdo. Entonces, lo que hay que hacer es intentar levantar siempre, ayudadas por un terapeuta. Eso siempre lo recomiendo, que tienen que estar ayudadas por un terapeuta bueno, y que les ayude a levantar esa baja autoestima, porque realmente no están equivocadas, simplemente es que les distorsionan de tal modo su vida, que son incapaces de ver más allá. Por eso creen que dependen de alguna manera de las opiniones bueno, pues el maltratador o la maltratadora, o de las opiniones en general de la gente. Otra de las secuelas que podemos hablar a nivel emocional y afectiva son los sentimientos, gracias Rosalía, los sentimientos de culpa y de miedo. Estos sentimientos, aunque no lo creáis, surgen a raíz de los mensajes de culpabilización constantes que han recibido por parte del agresor o agresora. Se sienten culpables por todo aquello que hacen. O sea, la víctima, por cualquier cosa, como el maltratador o maltratadora, bueno, pues los está haciendo sentir tan culpables. Pues ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, pues ellos se sienten, por todo lo que hacen, se sienten culpables, o ellas piensan que no son buenas personas, que si tienen hijos, pues incluso llegan a pensar que son hasta mala madre, porque a lo mejor esta persona les está induciendo o les están haciendo ver de que realmente es una mala madre, cuando realmente es la mejor madre del mundo, porque está peleando. Lo único que pasa es que claro, que como les están haciendo entrar, y cuando digo madre digo padre, vamos a ver, no nos engañemos, pero a raíz de todas esas amenazas, tanto el agresor como la agresora, ¿sabéis lo que hacen? Desarrollar una tensión constante, pero súper constante, sobre la víctima. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que como esa tensión es constante, lo que produce en la víctima es miedo.
Y ese miedo hace que no sea capaz de exteriorizar determinados sentimientos, determinadas emociones y determinadas cosas que debiera hacer. Sabéis que esto también lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que lo que tratan el agresor o agresora, lo que tratan de alguna manera es de aislar a la víctima de su entorno, ya sea social, ya sea familiar. El aislamiento social que provoca el agresor o agresora a la víctima hace que ésta se sienta totalmente sola y que nadie puede entender qué es realmente lo que sucede, porque como el miedo que hemos mencionado anteriormente la atenaza de tal modo, es incapaz de poder contar al resto qué es lo que está sucediendo, porque creen que no pueden confiar en nadie, en tanto que creen también que nadie les puede ayudar. Y claro, cada vez dependen más del agresor o agresora, pero es por eso, porque se sienten tan atenazadas por el miedo, que es imposible que puedan seguir adelante. También incluso se pueden llegar a pensar o a creer que están viviendo solamente lo que están viviendo, lo que está sucediendo les está ocurriendo simplemente a ellas, a esas víctimas, y que nadie entendería realmente lo que está pasando. Y es cierto porque el agresor o la agresora cuando lleva a ese maltrato, ¿qué es lo que ocurre? Lo hemos comentado, que en casa son verdaderos ogros, son verdaderas personas agresivas, sin embargo, cuando salen a la calle son las personas más afables y más cariñosas y bueno, son unas personas que engañan, pero vamos a ver, entremos dentro, sepamos lo que hay dentro y entonces podremos hacer y decir qué es lo que ocurre. Estas víctimas tienen una dificultad para reconocer y expresar cuáles son realmente sus emociones. ¿Por qué? Porque están sometidas a un control férreo tan grande por parte del agresor o agresora, que se produce una negación de sentimientos y de emociones propias de la víctima. Piensan que sus sentimientos no tienen importancia alguna, que están siempre exagerando o que están equivocadas porque desconfían de sus sentimientos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando eso lo sienten, lo padecen, lo creen, suelen optar ni más ni menos que por esconder sus emociones, sus afectos, porque tienen miedo. Y entonces se meten dentro de ese caparazón y no quieren expresar esas emociones. A menudo suelen o pueden mostrar una rabia, pero mal canalizada, que es, si no recordáis mal, los que me pudisteis seguir la semana pasada, yo hablé de la agresividad y la violencia. Sí, vamos a ver, todos, ya os lo dije, tenemos un punto innato de agresividad que, bien canalizada, evidentemente no nos lleva a la violencia. Pero si esa agresividad no la sabemos canalizar, desgraciadamente nos aboca a ejercer la violencia. Entonces hay que canalizar esa rabia mal llevada, esa situación de no saber expresar las emociones y que estás reteniendo. Pensemos que la víctima tiene que ser capaz de controlar todas sus emociones, porque para no irritar al agresor o a la agresora, porque si no controla esa rabia que evidentemente va a responder y va a responder con la misma moneda. Entonces ahí es cuando se suscita la violencia y puede ser la violencia por parte de ambos.
Y bueno, pues a veces, no os olvidéis, a veces incluso estas víctimas tienen un problema, y es que esa rabia contenida y no canalizada puede ir dirigida incluso contra ellos o contra ellas, y pueden llegar hasta lesionarse, o sea que mucho cuidado con todo esto. Podemos hablar... Hola Carolina, buenas noches. Podemos hablar también del trastorno, como os he mencionado anteriormente, del trastorno de estrés postraumático. Estas víctimas que sufren el trastorno de estrés postraumático están viviendo o han vivido situaciones muy, muy difíciles y estresantes. Han vivido traumas recurrentes en muchísimos casos, por lo que pueden surgir los síntomas que son los típicos del trastorno de estrés postraumático. Estos síntomas pueden ser ni más ni menos que la ansiedad, la depresión, en un momento determinado la irritabilidad, esa irascibilidad, esas ideas incluso de suicidio. Ojo, estamos hablando muy en serio. Esto nos puede llevar nos desemboca en situaciones límites, o sea que mucho cuidado cuando estamos hablando de este tipo de trastorno. O sea que, ojo, suelen tener algunas respuestas emocionales realmente exageradas para su bienestar. Piensan, otro de los puntos es, piensan en que ellos o ellas tienen sentimientos de haber traicionado de algún modo al agresor o a la agresora. ¿Por qué? Pues porque ya no han soportado más la situación en la que estaban viviendo. Entonces han decidido denunciar, han decidido separarse, han decidido que debían de explicar eso a otra persona para ver si realmente ellas estaban confundidas o estaban realmente viviendo una realidad que rayaba ya un grado de violencia que era insoportable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que tienen esos sentimientos de haber traicionado y ¿qué? Pues que creen que les han fallado incluso a la víctima. O sea que encima volvemos otra vez al tema de la culpabilización. O sea, fijaros cómo todo lleva una interrelación. Todos estos síntomas llevan una relación muy clara, que van, es como si lleváramos uno y justo lleváramos el otro cogido de la mano. Es decir, no podemos separarlos porque claro, son esos supuestos de esos fallos de afectividad, esas falta de sentimientos, esa falta de culpabilidad. Es que son tantas cosas las que se engloban dentro de la víctima, que realmente cuando llega el sentimiento de haber traicionado a su pareja, bueno, pues ¿qué hacen? Pues que no saben exactamente qué es lo que van a hacer y buscan ayuda de alguna manera, porque se sienten culpables por haber hablado mal de esa persona, por haber presentado incluso la denuncia. O sea que es que... tardan muchísimo tiempo, no nos olvidemos, en llegar a asumir esas ideas y esos mensajes que han recibido en un momento determinado del agresor o agresora. Entonces, como el agresor o agresora les ha hecho sentirse culpable por tantísimas cosas, ellos llegan incluso a creerse realmente que sí son culpables de haber denunciado, de haberse separado y de todas estas cosas. Podemos hablar también de la dificultad que hay o que tienen de confiar en los demás, porque se sienten como que no son merecedores o merecedoras de ser queridos o queridas, o de no ser respetados socialmente.
porque como no, el maltratador o maltratadora lo que hace es lo que produce en ellas es un aislamiento social o familiar, que ellos lo que intentan es que no exista ningún tipo de apego y es mantener siempre la distancia con el entorno por el medio, o saben que si se continúan en el entorno familiar o en el entorno social en el que estaban, ¿qué va a ocurrir? Que el maltratador, maltratadora va a volver a incidir y va a volver a ejercer esa violencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas víctimas? Que perciben de algún modo que su entorno más cercano no es ni más ni menos que una amenaza que les está causando esa violencia que hace que el agresor salga y salga a la luz. Pero sobre todo tenemos que no olvidar nunca que surge esa ambivalencia afectiva, que no se puede dar el lujo de entregarse de una forma totalmente genuina y abierta a las personas que le demuestran afecto, ya que en el pasado lo que hicieron y las consecuencias que tuvieron por confiar con determinadas personas con las que se abrieron fueron totalmente nefastas y les llevó todavía incluso más a no querer confiar y no quererse abrir al resto de la sociedad. Esta situación de ambivalencia también se produce en un momento determinado, y esto no lo olvidemos, en el agresor o agresora. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ya una vez lo que es el ciclo de la violencia y con la víctima, ¿sabéis lo que hace el agresor? Les pide perdón, y les hace sentirse como si volvieran otra vez al principio de la relación, a vivir como una segunda luna de miel. Pero ojo, no es ni más ni menos que una máscara. Y es una máscara que sirve para que esa víctima crea que le va a ceder el favor de que pueda relacionarse de alguna manera con el resto de las personas. Entonces ahí es que hay que andar con mucho cuidado, porque ahí puede existir una cosa, y esa cosa es una acumulación de tensión que puede llegar incluso a una explosión tal que sienten odio, pero un odio acerbado hacia él o hacia ella, es decir, hacia la víctima o hacia el agresor. Cuidado con esto. Y ahora yo formulo una pregunta. Vamos a ver, esto es un tema que es muy duro y bueno, pues veo que parece ser que como que no está agradando lo suficiente. Pero voy a deciros algo. Y voy a formularos una pregunta muy simple, para que realmente os paréis a pensar. Y os paréis a pensar y me digáis exactamente si sois capaces de, en un momento determinado, de contestar, de entrar y decir, vamos a ver, tú, me da lo mismo, Ángela Tomás, María Cervera, Pilar, Pepita, Carolina, la gente que estoy viendo ahora en pantalla, Rosa, me da lo mismo, la gente que está en pantalla. Vamos a ver, ¿alguna de vosotras se ha sentido maltratada o maltratado? ¿Seríais capaz de contestarme a esa pregunta? En algún momento, Hola, para buenas noches, me incorporo ahora. De acuerdo, gracias, Pepita. Luego ya puedes ver el comienzo sin ningún problema. Vamos a ver. Ni siquiera, muchas de vosotras y de vosotros que estáis ahí, sabéis que estáis sufriendo o que sois víctimas de malos tratos. ¿Por qué? Porque sois incapaces. Porque no conocéis exactamente y no sabéis identificar ni reaccionar ante determinadas situaciones. Y
hay que primero conocer exactamente qué es un maltrato y entenderlo y ponernos en un momento determinado en el lugar de esas chicas, esos chicos que están sufriendo esa violencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se puede hacer? Si contestas, por ejemplo, que sí, que sabes exactamente lo que está siendo maltratada, pues entonces puedes empezar a buscar ayuda. Y busca ayuda ya, porque la necesitas. La necesitas porque si no, el maltratador o la maltratadora acabará contigo. Tarde o temprano acabará contigo. Acabará. ¿Cómo acabará? No lo sabemos, pero acabará. Acabará haciéndote un guiñapo, no sirviendo absolutamente de nada. Pero hay formas, hay señales en las cuales podemos darnos cuenta de alguna forma de algunos detalles, no de todos, ojo, no de todos, ni muchísimo menos, pero hay detalles que eso, por ejemplo, también es el micromachismo, que lo hemos mencionado en más de una ocasión. Entonces, ¿qué son o cómo podemos darnos cuenta de que realmente podemos ser unas víctimas de un maltrato o de una violencia de género? No todas las personas, con toda esta lista que voy a enumerar a continuación, no significa que esto, se dé y que todo el mundo sea una persona maltratada. No, vamos a ver, hay circunstancias y circunstancias, pero cuando se suelen dar todas así relacionadas una tras otra, realmente no hay que perderlas de vista. Pueden ser, por ejemplo, te insulta tu agresor o agresora, ¿te amenaza acaso tu agresor o agresora? ¿Te hace sentir un estúpido o una estúpida ante los demás tu agresor o tu agresora? ¿Hace comentarios humillantes delante de tus hijos o de cualquier otra persona de tu entorno, ya sea social o ya sea familiar? ¿Alguno se ha dado cuenta de eso? Ir atando cabos. Vuestra pareja os ha puesto límites y os impide ir a visitar a vuestra familia o tener relaciones con vuestra familia. Vamos a ver, venga. ¿Te obliga en alguna ocasión a mantener relaciones sexuales aunque a ti no te apetezca? ¿Decide cuándo, cómo y qué es lo que debes ponerte a la hora de salir a la calle? ¿Ejerce un control total sobre el dinero, incluso sobre el tuyo propio? Estoy dando unas pautas que podéis seguir para saber exactamente si estáis siendo maltratados o maltratadas. Valora de alguna manera tu trabajo de una forma totalmente despectiva. Cuando tu agresor o agresora se enfada, te empuja, te golpea, rompe cosas como por ejemplo lo que hablábamos la semana pasada. Hay maltrato, hay violencia económica y patrimonial. Cuando empieza a romper cosas, pueden ser cosas de tu patrimonio, pero no tiene por qué ser bienes inmuebles, pueden ser intangibles. Y saben que como a ti tú tienes cierta admiración o cierta a ti te gusta determinada cosa o tienes un recuerdo o un sentimental que te une a esa cosa. ¿Verdad que te ha roto alguna vez, en alguna ocasión, alguna cosa? Te dice como, por ejemplo, ¿dónde vas a ir tú si me dejas a mí? Pues podría sobrevivir perfectamente. No hace falta porque cualquiera
Cualquiera puede subsistir. ¿Cómo? Pues difícilmente, habrá gente que muy difícilmente, pero sin embargo se puede subsistir. No hay ningún tipo de problema. Se sale adelante. Cuesta, porque cuesta mucho sangre, sudor y lágrimas. Pero se puede llegar a salir. ¿Han habido veces que os hayan ignorado o que tú estás hablando y que te estás dando cuenta de que ni siquiera te está escuchando lo que tú estás diciendo? Te ignora por completo. Te dice, por ejemplo, que eres un inútil y que no vales para nada. Que lo que estás haciendo, por ejemplo, en la educación de tus hijos, en la limpieza de tu casa, en mantener, yo qué sé, mantenerlo a él o a ella aseados o aseadas, te dice que no está bien. Vamos a ver. Llega a darte miedo en alguno de los momentos en que está diciéndote todas esas cosas. ¿Se muestra celoso sin ninguna causa aparente? Y siempre, claro, acusándote de que estás coqueteando con unos o con otras. Vamos, y también puede darse que no respeta ninguna de tus necesidades, porque sin él o sin ella no eres capaz de hacer nada sola o solo. Eso que os he dicho y eso que os estoy diciendo, eso es lo que en un momento determinado es la pregunta que os he formulado al principio. Tú te sientes una persona maltratada, tú te sientes que eres, pues esos son los índices que te pueden llevar de alguna manera a darte cuenta si estás siendo una violencia de género o no estás recibiendo una violencia de género. O sea que, ojo, mucho cuidado ahí. Vamos a ver. Perdonad, es que me han entrado el maltratador o la maltratadora piensa que la violencia es una elección y es siempre elección de la persona que la realiza. El maltratador no es, o la maltratadora, no os creáis que es una persona enferma, no lo es. No lo es porque siempre es responsable final, pero hasta el fondo de su conducta. Porque ejerce ni más ni menos la violencia porque quiere hacerlo, porque quiere causar daño y porque piensa que sus actos quedarán totalmente impunes, porque sabe que la víctima no se le va a revelar. Entonces, por eso el maltratador o la maltratadora sigue ahí ejerciendo esa violencia. Les gusta esa sensación de sentirse poderosos o poderosas y de ser el centro del mundo, o al menos del mundo privado en el que ellos o ellas viven. Son las características que son consideradas, por ejemplo, en los varones, como la fortaleza, la autosuficiencia, la racionalidad y el control del entorno. Sin embargo, y hacer ver que la mujer es inferior. Sin embargo, cuando estamos hablando de una maltratadora, estamos diciendo que la maltratadora no tendrá esa fortaleza masculina de la que muchos hombres hacen gala. Por supuesto que no, pero tienen una sutileza, saben actuar muy sutilmente y saben por dónde pueden atacar. La agresividad de la víctima la agresión a la víctima lo que pretende no es ni más ni menos que el control y la sumisión de esa víctima, porque quieren llegar a convertir a ese hombre o a esa mujer en una cosa de su propiedad. Es la cosificación, es lo que no se puede permitir bajo ningún concepto. Ninguno. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que para lograr ese dominio absoluto, el maltratador o la maltratadora lo que hace es utilizar una serie de estrategias. Estrategias de control psicológico que nos llevan a un chantaje emocional con amenazas, con alteraciones de la realidad incluso.
y pasar de ser unas personas completamente encantadoras a los insultos, a las vejaciones, a las críticas, sin ningún tipo de razón, culpando y utilizando a un hijo o a una hija, que eso es lo peor de las cuestiones, que utilizan a los niños como moneda de cambio. ¿Para qué? Para manipular a los familiares y a los amigos o amigas, al entorno o al familiar o social. Pero utilizan también a los niños, y esto hay que tratar de evitarlo a toda costa, sin ningún tipo de dilación, porque cuanto más dejemos pasar el tiempo, peor va a ser el poner solución. Entonces no hay que, jamás en la vida hay que permitir ese chantaje emocional, no hay que permitir esas amenazas, no hay que permitir que esa baja autoestima a la que nos tienen sometidas o sometidos, tenemos que luchar y tenemos que sacar la cabeza debajo del ala y plantarle cara a ese agresor y a esa agresora. No hay que permitirles bajo ningún concepto esa estrategia que utilizan de culpar de todo aquello que hacemos, porque están utilizando, por ejemplo, un control exhaustivo económico para que no seamos independientes, para podernos manejar a su antojo cuando les dé la gana y como les dé la gana. El control sexual es exactamente lo mismo, porque cuando realmente un agresor o una agresora quiere mantener una relación sexual, aunque su pareja no lo quiere, la fuerza. Y entonces estamos hablando de agresiones sexuales y estamos hablando de delitos que se quedan ahí impunes. ¿Qué pasa? No hay que permitir que eso suceda. Y, por supuesto, la estrategia que siempre es la que prevalece ante todo es la estrategia que utilizan sobre el control social y el control físico de la persona. Eso no hay que permitirlo nunca, nunca, porque los malos ratos se olvidan, pero ¿sabéis lo que pasa? Que se puede perdonar, pero olvidar. No, nunca por una cosa. Porque en el pozo de la memoria, y no nos olvidemos, es un pozo muy profundo, pero el pozo de la memoria es la huella del sufrimiento que nos dejan. Y esa frase que dice que el pozo, que es el pozo de la memoria, la huella del sufrimiento, esa frase contiene toda la esencia de uno de los problemas más graves, secundarios a los malos tratos y a las secuelas psicológicas. Ojo con esto. Y para entender cuál es la trascendencia que tienen estos malos tratos en la vida de las víctimas, quizá debamos empezar a diferenciar cuáles son los conceptos de cuáles son las lesiones psíquicas y cuáles son las secuelas psicológicas. Entonces, una vez empecemos a diferenciar esos dos conceptos, entonces sabremos exactamente cuáles son la trascendencia que tienen esos malos tratos en la vida de esas víctimas. Mientras no sepamos diferenciarlos, no llegaremos a ningún sitio. Y mientras no respondamos a las preguntas que he formulado de si tú te puedes sentir una persona maltratada o no te puedes sentir una persona o ser una víctima de malos tratos, responderos a todo eso. Igual que lo que acabo de mencionaros, las estrategias que lleva el agresor o la agresora para que tú dependas única y exclusivamente de él, por favor, pensároslo porque merece la pena. Y podía seguir porque realmente podía seguir, lo tengo preparado, es muy breve. Creo que sí quedaría tiempo, pero es que tengo miedo de que en un momento determinado lleguéis a confundir determinada terminología. Entonces, creo que debiera en un momento determinado dejarlo para otro día y para enfocar exactamente, de alguna manera clara y sin entrar dentro del terreno de los psicólogos, porque los psicólogos, como vuelvo a decir, yo como criminalista podré decir lo que pienso a nivel criminalístico,
pero nunca quiero pisarle el terreno a un psicólogo. Entonces quisiera, bueno, pues hablar de esto, pero bajo el punto de vista de lo que es la lesión psíquica y lo que es la secuela psicológica, pero en vez de ser la secuela psicológica, sí que me gustaría dejar muy claro y hacer un examen realmente, que posiblemente lo deje para la semana siguiente, que en lugar de hablar de la secuela psicológica, que la puedo mencionar perfectamente, pero sí hablar de la secuela que criminalísticamente hablando puede dejar un maltratador o una maltratadora en su víctima. Entonces creo que para no entrar en todas estas cosas sí que sería importante, porque si empezamos a hablar, por ejemplo, de lo que es las secuelas psicológicas, ya estaríamos hablando pues de los trastornos del estado de ánimo, que bueno, pues de los trastornos, por ejemplo, de ansiedad, del síndrome de estrés postraumático, que de alguna manera os lo he dicho, de los trastornos alimentarios, de las drogodependencias, de las descompensaciones de personalidades anómalas, de los trastornos de límites de la personalidad, es decir, de muchas otras estas cosas. Pero yo soy criminalista, no soy no soy psicóloga, entonces no quiero entrar en ese sitio, en ese terreno, perdón. Entonces creo que lo voy a dejar aquí y la semana que viene preparo ese perfil, de alguna manera, ese perfil criminalístico bueno, pues que nos lleva a saber exactamente cómo son las secuelas que nos deja el maltratador o la maltratadora a la víctima. O sea que espero, no sé cuánta gente realmente habéis entrado. Es un tema muy interesante, es un tema que creo que mucha gente no lo quiere asumir, no lo quiere ver. Es mucho más sencillo cerrar los ojos y no dar pábulo a comentarios ni a historias. Entonces difícilmente llegaremos a ningún sitio si esto no lo asumimos de alguna manera clara y llamar a las cosas por su nombre. Porque si esperamos a salir a la calle y empezamos a callar muchas cosas y solamente salimos en determinados momentos a la calle y hacer ruido en determinados momentos, continuarán habiendo muertes, continuarán habiendo muertos, continuarán habiendo niños maltratados y continuarán habiendo muchas más cosas semejantes. Pero esto lamentablemente, y es muy difícil, yo entiendo que nadie quiera entrar por aquí y levantar la voz y decir lo que piensa. Es muy difícil dar la cara, porque no sabéis ni sabemos qué es lo que puede venir detrás. Pero hay que luchar en el día a día. No hay que esperar el día determinado, el día D, a la hora H, para salir y hacer ruido y que se nos vea. ¿Y qué pasa? Y que salen miles y miles y miles y miles de mujeres. ¿Y qué? ¿Y de hombres? Sí, mucha gente me va a decir, no, es que resulta que sí, las estadísticas, ciertamente, hay muchas más víctimas que son las mujeres que los hombres, pero también a ver los haylos. Y que también tienen derecho, porque si luchamos porque por ejemplo el día 25 de noviembre se va a hacer toda esta manifestación y se van a hacer las manifestaciones estas en toda España y van a salir, pero van a salir, estoy convencida que van a salir el 90% de las mujeres y hombres no van a salir ninguno. Pero esas mujeres que salen, ayer mismo estaba leyendo yo un artículo que estaban luchando por la igualdad de género. ¿Cómo que la igualdad de género? ¿Cómo que la igualdad de género? No seamos tan hipócritas. No. De la igualdad de género a nada de nada. Esas mujeres que van preconizando por ahí de que son... No, es que todos somos igual. No, perdona, pero no. Porque si tú pensaras en la igualdad de género,
Posiblemente determinadas actitudes no las tomarías y lucharías como estamos luchando muchas, calladamente, y que nos cuesta salir adelante. ¿Que no salimos a la calle? No salimos a la calle, pero estamos aquí y estamos dando la cara y estamos diciendo las cosas como debemos de decirlas. Esto es lo que es la igualdad. Pero la igualdad, señores, señoras, la igualdad. La igualdad, porque la violencia se ejerce por las dos partes y no nos equivoquemos, y que las estadísticas efectivamente, y así lo evidencian, somos las mujeres el 99,9% de los casos. Son muy pocos los hombres, pero también los hombres que hay muchísimos hombres que están sufriéndolo y están sufriéndolo como las almorranas en silencio. O sea que ojito, ojito, que si luchamos por la igualdad, vamos a luchar por la igualdad. Vamos a luchar por la igualdad. Y el día a día, no esperemos a que el domingo, si el tiempo lo permite, el domingo se va a hacer una marcha y todo el mundo, todas las mujeres están ahí por la igualdad, vamos a ponernos las zapatillas y a correr por la igualdad. ¿Qué igualdad? ¿Qué igualdad? No habéis convocado a un solo hombre. Y si acude algún hombre ya veremos, no sé ni cómo lo mirarían. Pero bueno, que de todos modos ahí está. Estoy dando una opinión que a lo mejor no me estoy ganando ni me estoy granjeando ninguna simpatía, me da lo mismo. Y a lo mejor me dirán de todo menos guapa, me las trae al pairo, pero yo tengo que dar mi opinión. Y mi opinión es esa. Vuelvo a deciros que efectivamente hay gente que no quiere saber absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Pues de acuerdo, muy bien, de acuerdo, adelante. Pero yo continúo con mi idea. Continúo con mi idea y continúo diciéndolo, como lo dije el otro día en la conferencia, que el género, a mí desde bien chiquitita me han enseñado que hay 3 géneros: el femenino, el masculino y el neutro. Y a partir de ahí ya lo que queramos, pero hagamos matizaciones y seamos un poquito honestos en nuestro proceder, porque si no, no llegamos a nada. Y es lamentable que todo esto ocurra. Pero bueno, y dicho esto, muchísimas gracias, Carolina, es lo que pienso. Carolina, es lo que pienso, y vuelvo a repetir, sé que esto, pues evidentemente no despierta simpatías, evidentemente que no las despierta, pero bueno, a mí, vamos a ver, si yo he sido una persona maltratada, yo voy a luchar porque ninguna mujer más sea una persona que sea maltratada, y voy a luchar por eso. Pero si yo me entero de un hombre que está siendo maltratado, ¿por qué tengo que callarlo? ¿Por qué? ¿Porque es un hombre? ¿Porque el que ha ejercido la violencia sobre mí es un hombre y tengo que medir a todos los varones por el mismo rasero? No, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Porque esa persona tiene tantos derechos como yo y tiene tantas obligaciones como yo. Que para eso tenemos la Declaración de Derechos Humanos. Y no la tenemos de ahora, la tenemos desde hace muchos años. O sea que apliquémonos todos el cuento. Pero parece ser que este tema, porque yo tenía puestas unas ilusiones increíbles en este tema, os lo digo sinceramente. Y sin embargo, pues me he sentido más o menos defraudada. Defraudada porque yo entiendo que no todo el mundo, ni todas las mujeres, ni todos los hombres son capaces de decir lo que estoy diciendo yo y de estar dando la cara como la estoy dando yo. Pero, por favor, seamos un poquito conscientes, porque esto se puede terminar. No, es difícil que se termine. Pero, y cada día esta lacra va creciendo más y más, y no le están poniéndole solución ninguna. Y yo estoy poniendo toda la ilusión en esto. Menos mal, os lo digo sinceramente, menos mal que el otro día, con la presentación que se hizo y con las ponentes que hubieron en la conferencia,
Menos mal que hubo un lleno absoluto y menos mal que la gente que estuvo allí fue capaz de colaborar y de hablar y de expresar exactamente lo que sentía. Entonces eso es lo bonito. Lo que pasa es que, por ejemplo, los estamentos sociales no nos hacen ni puñetero caso a los que vamos por libre, porque hay veces que nos toman hasta por bueno, pues un poquito por atrasados. Si hablamos de las feministas, nos tachan de feminazis. Sí, bueno, etcétera, etcétera. No quiero entrar en más. Pero ya está bien. Ya está bien. Yo hoy me siento, os lo digo sinceramente, me siento totalmente defraudada. Yo no sé si este vídeo puede tener o no una repercusión, no lo sé. Porque yo cuando hago los vídeos no estoy esperando que tengan una repercusión o no lo tengan. Pero que tenemos una lacra en la sociedad, que es flagrante ya el tema, por Dios, que tenemos que buscar una solución rápidamente, que nos están matando. Y que no sea nadie capaz de reaccionar. Ayer mismo por la noche estuve hablando con una mujer que no os podéis imaginar lo que tiene que sufrir esa mujer para acabar el mes. Y encima le tiene que pasar al exmarido una pensión porque el marido resulta que le anda la tutela de los hijos. Y el señor está cobrando todos los meses entre los 5 y los 6.000 euros. Y ella encima le tiene que dar un dinero. Vamos a ver, ¿por qué esas cosas no se pueden denunciar? ¿Por qué esas cosas no se pueden decir? ¿Por qué no se puede decir que la justicia en muchas ocasiones no actúa en condiciones? ¿Qué es lo que ocurre? Pues esa mujer sí tiene la autoestima por los talones, pues esa mujer es capaz hasta de llegar al suicidio. Mientras el otro campa a sus anchas. Pero ¿y si es al revés? ¿Cuántas mujeres han dejado a sus maridos en la calle? Vamos a ver, ¿cuántas? Bueno, pues lo mismo. Entonces, vamos a ver, nosotras, de verdad, el otro día fue un éxito rotundo. ¿Por qué aquí no puede ser un éxito? ¿Por qué? Explicármelo. Decidme qué es lo que hago mal. Decidme lo que hago mal, realmente. Decidme si realmente lo que tengo que hacer es desaparecer. Entonces, si llegamos a eso, pues vale. Y bueno, ya la hora que es, ya es muy tarde. Veo que no hay nadie que me quiera formular ninguna pregunta. Entonces, sí, bueno, pues ya iremos viendo cómo va evolucionando esto y si bueno, pues si tiene mucha audiencia o no la tiene. Os deseo a todas y a todos un buen fin de semana, que mañana no se cumplan las previsiones que tenemos aquí en Valencia sobre las lluvias, y si así es, bueno, pues que causen el menor daño posible, ya sea personal como en el ámbito rural y campesino, ¿no? O sea, la gente que está, bueno, pues con sus huertos y con sus historias. Bueno, que no quiero agotaros más, que solamente desearos que tengáis una feliz noche. No reacciona, Pepita. Tú estuviste en la conferencia y viste cómo la gente reaccionó, cómo la gente estuvo escuchando y cómo se solidarizó en un momento determinado con el resto. Fue muy bonito, fue un ambiente muy bonito y tú lo sabes, Pepita. Pero la gente no reacciona. ¿Y sabes qué pasa? Que dice, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, porque nunca sabes en lo que te puedes encontrar. Y a lo mejor tú te crees que eres inmune a todas esas cosas, y a lo mejor, no tú, pero a lo mejor una hija, una sobrina o alguien de tu familia está sufriendo esto, y tú ni siquiera te estás enterando. Eso realmente es lo que duele. Eso es a la gente que luchamos por todo esto.
es lo que nos llega, lo que vivimos, lo que sentimos. Esos son las emociones, esos son esa afectividad, esa emoción que es la que sentimos. Entonces, si la gente no reacciona, pues bueno, yo estaré aquí. Ahora, si lo consideráis oportuno, si no, bueno, pues de la misma manera que estoy aquí, pues puedo no estar. Maribel Nana, buenas noches. Prima María Jesús Cariño, buenas noches. Nadie está no está nadie libre de nada, Jenny, de nada. Evidentemente, nadie, porque pueden suceder tantas cosas, porque incluso, fijaros lo que os digo, incluso a lo mejor ninguna de las que está escuchándolo, ninguna es maltratada o ha sufrido violencia, pero pensad, solamente pensad por un momento, que vuestra pareja o incluso vosotras sufrierais cualquier enfermedad neurológica y que de ser las personas más cariñosas, más entrañables, pasáis a ser la gente peor y maltratáis y sois capaces de ejercer una violencia sobre la persona que más queréis. Pensar en eso, porque eso también es violencia. Es muy triste que no reaccionan. La conferencia fue genial y muchas se explayaron y contaron sus experiencias. ¿Cierto, Pepita? ¿Cierto? Y tú sabes que fueron experiencias muy, muy, muy duras. Muy duras. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago, Pepita? ¿Qué hago? Decidme qué hago. Pero pensar eso, solamente pensar eso. Una enfermedad neurológica, una demencia, que una demencia le puede venir a cualquiera en cualquier momento determinado, y que esa persona, que es tu marido, que es tu mujer, empieza a ejercer una violencia que no es consciente, pero podéis estar viviéndola. E incluso, ¿cuánta gente se le ha cruzado el cable en un momento determinado, ha cogido una escopeta y la ha matado a la mujer o viceversa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esas mentes? ¿Qué es lo que ocurre? Todo eso hay que pensarlo. Todo eso hay que pensarlo. Y hay que ser conscientes de todo eso. Que eso lo podríamos enfocar bajo otro punto de vista, no como maltrato o no, sí o no, pero imaginaros que sí. Entonces, bueno, pues pararos, deteneros y daros cuenta. Y a partir de ahí, todo lo demás. ¿Vale? Bueno, veo que ahora pues estáis entrando mucha más gente. Me imagino que, bueno, pues ya habéis salido de trabajar y bueno, pues aprovecháis el momento en el que podéis para poder entrar. Pero bueno, que si alguien hay, como por ejemplo, voy a mencionarlo porque también me resulta algo interesante, y a lo mejor algo interesante que a vosotros también, de alguna manera, y a vosotras también puede interesaros. Por ejemplo, recibo ayer un mensaje de una persona, de un caballero, diciéndome que necesita verme urgentemente. Le digo que muy bien, y me dice pero que me tiene que ver cara a cara. Bueno, pues vale, pero no, porque es que yo digo, bueno, primero llámame, hablamos, y dice, no, es que como sé que eres criminóloga, criminalista, necesito, bueno, pues hablar contigo, pero como tú no vives en mi ciudad, pues no podemos hablar, porque son temas escabrosos que no puedo contar. Vamos a ver, ¿por qué no los puedes contar? Yo soy una profesional, en un momento determinado puedes contarme exactamente, porque para mí, yo no soy un cura, ni soy una... Pero para mí es un secreto profesional, y yo no voy a revelar ningún... Pero un tema escabroso. Luego, entonces,
ese señor puede estar sufriendo y por qué tiene que acudir a mí y no puede ir a acudir a una comisaría a denunciar si realmente el tema es escabroso, porque yo no soy un detective, yo soy una criminalista y es distinto. Entonces, si es escabroso, ¿qué se esconde detrás? Ojo, ojo, pongamos ojo a visor a todo esto y abramos un poco la vista, abramos un poco y veremos cómo hay muchas más cosas que desconocemos, ¿vale? Y bueno, ahora sí que, sintiéndolo mucho, seguiría hablando, seguiría contando muchas cosas, pero bueno, tengo bueno, pues tengo otras obligaciones antes que nada. Un beso muy fuerte. Os agradezco enormemente a la gente que habéis entrado esta tarde. De verdad, sí que quisiera que esto fuera el principio de algo muy bueno y que bueno, que si en un momento determinado decidís que esto se deje, pues se deja. Y si no, pues bueno, pues continuaremos aquí en la lucha diaria. A lo mejor continúo porque yo soy muy cabezona, entonces quien me quiera ver, pues que me vea, quien no me quiera ver, me da lo mismo, pero yo puede ser que esté ahí al pie del cañón, a defender lo que tenga que defender. Que seré la abanderada de qué, de nada, pues me da lo mismo, pero lo seré. Si no, a lo mejor no hubiera tenido el lleno que tuvimos el otro día, ¿vale? Y con esto, y un bizcocho, hasta la semana que viene, ¿vale? Un beso muy fuerte, que os quiero, venga, chao, y no os toméis a mal que os haya echado un poco el rapapolvo por no aparecer por aquí. Venga, un besito muy fuerte a todas y ya os digo, que paséis un muy buen fin de semana. Hasta pronto y ¡mua!, que se os quiere. Chao.